Vamos a continuar hoy con nuestras cápsulas de la Reforma. El pastor Franco nos estuvo enseñando acerca de John Wycliffe en Inglaterra, y alguien no contemporáneo de Wycliffe, pero sí poquito después, en la otra punta de Europa, en el reino de Bohemia, Jan Hus, quien nació en el año 1370 de una familia pobre en el pueblo de Husinec, y de ahí es de donde él sacó su apellido, del nombre del pueblo. Él fue el reformador más importante del centro de Europa en el siglo XV. Su pensamiento y sus escritos fueron una transición entre la Edad Media y la Reforma. Antecedió a la Reforma Luterana por más o menos 100 años. Y algo que lo caracterizó es que él estuvo en medio del gran cisma de Occidente durante toda su carrera como ministro. De este cisma vamos a hablar un poquito hoy también, porque pocos lo conocemos. Cerca del año 1390, o sea, a la edad de más o menos 20 años, se matriculó en la Universidad de Praga. Se graduó en 1394, recibió su maestría en el 96, y en ese tiempo una maestría universitaria lo que quería decir es que uno podía dar clases en la universidad, uno era maestro. Y empezó a enseñar después de recibir la maestría, y era tan bueno que en el año 1401 fue declarado el decano de la Facultad de Filosofía de esa universidad. Ahora, para entender lo importante de Jan Hus como figura para la Reforma, vamos a mencionar hoy dos cosas. Primero, el que ya mencioné, el gran cisma de Occidente, y segundo, el Sacro Imperio Romano Germánico. El gran cisma de Occidente fue un periodo de la historia de la Iglesia Católica en el que generalmente dos, pero a veces tres obispos de la Iglesia decían que cada uno de ellos era el Papa. Esto ocurrió entre 1378 y 1417. Los primeros dos papas de ese periodo, Urbano VI y Clemente VII, se excomulgaron a ellos y a sus seguidores mutuamente. O sea, durante ese periodo de la historia, según la tradición de la Iglesia Católica, todos los católicos estaban excomulgados. Fue un caos, porque no solo había dos o tres papas, sino en cada parroquia había dos o tres párrocos, en cada monasterio había dos o tres priores, en cada diócesis había dos o tres obispos, e incluso en las órdenes religiosas que no permanecieron neutrales en ese conflicto había dos o tres generales de la orden. Y todos los feligreses de Europa no sabían qué hacer, estaban totalmente confundidos. Los pocos que tuvieron el tino de no pelearse con nadie, no sé de ustedes que conocen el ritual de la misa católica, hay un momento en el que se menciona al Papa, pues ellos, como no sabían a quién mencionar, decían: y te pedimos por el que sea el verdadero Papa, y la dejaban ahí. Ahora, por supuesto, detrás de este cisma religioso estaban las alianzas políticas de toda Europa y las preferencias teológicas de las universidades. Recordemos que en ese tiempo, con excepción de una universidad, la Universidad de Módena en Italia, todas las universidades de Europa eran escuelas catedralicias, estaban diseñadas para entrenar ministros. Entonces, debido a las alianzas, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Polonia y Hungría, por un lado, le fueron fieles al Papa de Roma. Escocia, Castilla, Aragón, porque en ese tiempo no era solo un reino en España, sino eran dos, Francia y Nápoles, le fueron fieles al Papa de Aviñón en el sur de Francia. Y Portugal y el Sacro Imperio Romano Germánico cambiaron su preferencia varias veces durante ese tiempo, dependiendo de lo que les convenía políticamente. Por su parte, las universidades se dividieron de acuerdo al sistema filosófico que seguían sus maestros.
Los nominalistas, los seguidores del tipo de pensamiento de Guillermo de Ockham, un franciscano inglés, un pensador muy interesante, siguieron en su mayoría al Papa Urbano, que era el que buscaba reformar la iglesia. Urbano decía que el lujo en el que vivían los cardenales era algo que la iglesia no debería hacer. Por otro lado, los tomistas, los seguidores del pensamiento de Tomás de Aquino, siguieron al Papa Clemente. Ahora es interesante que, con excepción de los italianos del norte, todos los nominalistas, o por lo menos gran parte de los nominalistas, apoyaron a la Reforma Protestante 100 años después. En marzo de 1409, los cardenales de Europa, ya cansados de esto, de que hubieran dos papas y se estuvieran peleando todo el tiempo, porque además había guerras detrás de todo esto, le exigieron a los dos papas que fueran a Pisa, a la ciudad de Pisa en Italia, al concilio de Pisa. Los dos papas se negaron a asistir. Entonces, de común acuerdo, todos los cardenales los acusaron de herejes a los dos papas, de cismáticos a los dos papas, depusieron a los dos papas y pusieron un tercero, Alejandro V. Entonces, en vez de mejorar, la cosa empeoró, porque ahora no habían dos papas, sino habían tres. Y la gente cada vez más confundida. Ahora, saltemos del gran cisma al Sacro Imperio Romano Germánico, que, como bien dice el pastor Dan Karam, no era ni romano, ni era un imperio, ni tenía nada de santo. Era un conjunto de principados independientes unidos bajo un emperador electo y por 7 electores, y coronado generalmente por el papa de turno. El problema es que cuando había más de un papa, ¿quién lo iba a coronar? Los 7 electores eran 3 arzobispos, los de Maguncia, Treveris y Colonia, y 4 príncipes: el duque de Sajonia, el margrave de Brandenburgo, el conde palatino del Rin y el rey de Bohemia. Y en esta Bohemia, que estaba metida en este gran relajo, es que nació Jan Hus. Ahora, dentro de la misma Universidad de Praga, donde daba clases de filosofía Jan Hus, había un gran conflicto entre dos grupos de maestros. El grupo de maestros alemanes, que era el que más votos tenía para tomar decisiones, se oponían a la reforma de la Iglesia, mientras que los maestros checos habían leído los escritos de John Wycliffe, que habían llegado a la universidad en 1401, y sí buscaban que la iglesia fuera reformada. Ahora, recordemos que en esa época todavía no había imprenta, entonces los libros eran copiados e ilustrados a mano. Que llegara un libro a una universidad era un gran evento, porque era algo nuevo que se iba a poder estudiar. Jan Hus se impresionó mucho con las ideas de John Wycliffe, especialmente las ideas acerca de la reforma de la iglesia, aunque no estuvo de acuerdo con todo lo que Wycliffe decía. Pero en Bohemia la iglesia era dueña de aproximadamente la mitad de las tierras del reino, y la iglesia era la que ponía tasa más alta de impuestos a los que usaban su tierra. Entonces, el concepto de quitarle a la iglesia posesiones terrenales que habían empezado Guillermo de Ockham y otros algunas décadas antes, resonó mucho en el reino de Bohemia. En 1391, en Praga, la capital de Bohemia, se fundó la Capilla de Belén, y allí, rompiendo con la tradición de la Iglesia Católica, se empezó a predicar en checo, no en latín. En 1402, Jan Hus fue puesto a cargo de esa capilla, y esa capilla se volvió el centro de la reforma cultural y religiosa del reino de Bohemia. Hus empezó a tener que hablar más y más en público, la gente le pedía que hablara, y aunque nunca dejó de enseñar en la universidad, en la facultad de filosofía,
se convirtió en el líder de la reforma de la iglesia bohemia sin buscarlo y sin pedirlo.